Vamos a hablarles ahora también de un reciente estudio sobre violencia sexual, que viene a desmontar ese mito de que la mayoría de las violaciones se producen en la calle, de noche y con el asalto por sorpresa y con violencia del violador. En este estudio ha participado la socióloga y profesora de la Universidad de Jaén, Carmen Ruiz Repullo, a quien ya saludamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. La verdad es que, bueno, lo primero, si le parece, explicamos que usted forma parte de un grupo de investigadoras y docentes españolas que se han unido en una iniciativa que se llama Sexviol, que sirve para el estudio, ¿no?, de las violaciones en nuestro país. Y en su último informe, profesora, arroja unos datos demoledores. Por ejemplo, en más del 80% de las agresiones sexuales existía previamente un vínculo entre familia y agresor, y además se producen en espacios conocidos, familiares, en espacios cerrados, en los hogares. Claro, yo creo que investigaciones de este tipo especialmente sirven para que tengamos conciencia y un poco cuestionemos los mitos que se van construyendo socialmente, ¿no? Tenemos todavía la idea de, como comentabais antes, de que las agresiones sexuales ocurren en espacios aislados y con personas desconocidas. Más del 80% es gente conocida y eso nos hace desviar el foco de los verdaderos responsables de estas agresiones. Tan solo un 19% son personas totalmente desconocidas. Y en la mayoría de los casos, en el 60% de los casos, y esto coincide también con los informes del Ministerio del Interior, la mayoría de las agresiones ocurren dentro de los espacios domésticos del hogar, ¿no? Carmen, ¿cuál es el perfil del agresor, del violador? Bueno, pues aquí también hay otro mito, porque muchas veces podemos tener la configuración o la idea de que el violador es un agresor reincidente que ejerce fuerza física y que utiliza incluso armas, ¿no? Y lo que hemos visto en la investigación es que tan solo un 1,7% de los agresores tenían antecedentes por agresiones sexuales, que el 70% no tenía ningún tipo de antecedente por ningún tipo de delito, y que en más del 99% de los casos estamos hablando de un agresor varón. Y en los casos de agresiones sexuales, que muchas veces también tenemos la idea de esas agresiones sexuales múltiples que suponen un porcentaje minoritario, también estamos hablando de agresores cada vez más jóvenes. Ya. Teniendo en cuenta este estudio, profesora, ¿podemos afirmar entonces que muchas violaciones también se dan dentro del matrimonio y entre parejas? Claro, y ahí también hay por ejemplo, en nuestro caso el 17% de los agresores eran la pareja de las víctimas, ¿no? Pero aquí también hay un tema que es importante resaltar y que sale tanto en la macroencuesta de violencia contra las mujeres de 2019 como en los informes del Ministerio, como en nuestro estudio propio. La mayoría de la violencia que ocurre en el marco de la pareja, de la violencia sexual, no se denuncia porque está en nuestro país, en la sociedad en general, muy normalizada, porque que te chantajeen, que te presionen, que te coaccionen para mantener relaciones sexuales todavía no se identifica como una forma de agresión. Lo que pasa que a raíz de estos datos a mí me hace pensar en algo sin duda mucho peor, ¿no? Porque estamos hablando de violaciones silenciosas. ¿Qué ocurre en el terreno de los menores? Claro, en el terreno de los menores, si tenemos en cuenta nuestra investigación, la gran mayoría de víctimas son menores de edad, pero esto también coincide con los informes del Ministerio del Interior, donde más del 50% de las víctimas de agresiones sexuales que denuncian en nuestro país son víctimas menores. También debemos de tener en cuenta que se denuncia en torno al 10-15% de todas las agresiones que ocurren. Estamos viendo una punta del iceberg muy concreta. La mayoría de las agresiones en nuestro país, por desgracia, siguen sin ser denunciadas. Estamos hablando de cerca del 90%. Y cuando se le pregunta por qué no se denuncia, por qué no denuncian, una de las principales causas que argumentan es porque eran menores de edad, porque no saben lo que está ocurriendo cuando tiene 6 años, 9 años o 13 años, y porque tienen miedo a que no te crean o porque realmente todavía seguimos echando algún tipo de responsabilidad hacia la víctima y justificamos al victimario o al agresor. Pero desde luego en los menores es un tema a tener en cuenta y a empezar a prevenir. Profesora, si como está diciendo, el 90% de los casos no se emplea lo que se conoce como violencia
física, ¿no? Violencia extrema. ¿Qué clase de violencia se utiliza? Y sobre todo, si es una violencia, no sé, emocional o un chantaje psicológico, entendemos y desgraciadamente presuponemos que se repetirán, y encima si no hay denuncia, ¿no? ¿Y cuál es el perfil de la víctima en estos casos? Bueno, yo hemos creo que visto el depende perfil también del agresor, pero ¿cuál sería el perfil de una víctima que se somete a esa clase de violaciones? Que la somete. Bueno, yo creo Porque es obligada. que el perfil... claro, realmente no hablamos de que exista un perfil de víctima o agresor, lo que exista un perfil concreto, no pasa igual que en la violencia de género dentro del entorno de la pareja. Lo que sí estamos viendo es que en el 99% de los casos los agresores son hombres y en el 95% de los casos las víctimas son mujeres. Por tanto, estamos hablando de un tema, una cuestión de género y que tendría que analizarse desde ahí, como bien nos indica el Convenio de Estambul. Y en relación a qué ocurre o qué pasa con esas víctimas, qué tipo de violencia ejercen los agresores, bueno, hay muchos tipos de violencia. La intimidación es una forma de violencia, no hace falta que ejerza violencia física sobre ti, sino que cuando estás en un espacio en el que no puedes escapar y realmente hay una cultura del miedo y un establecimiento de las relaciones del miedo, difícilmente... bueno, también nos han dado esa idea de que tengamos cuidado de no resistirnos a una agresión sexual porque las consecuencias pueden ser mucho mayores, ¿no?, en las mujeres, y esto es algo con lo que vamos creciendo en esa socialización, ¿no? Profesora, brevemente, ¿cuál es la fuente de este estudio? ¿En qué se han basado? Bueno, las fuentes son 178 sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid entre los años 2016 y 2018, donde el delito que se estaba juzgando era un delito por agresión sexual. Estamos hablando de unas sentencias muy concretas, de una audiencia provincial muy concreta, pero que al final coinciden con otras investigaciones al respecto que se están haciendo tanto en nuestro país como en otros países a nivel europeo e internacional. Sin duda muy interesante este estudio. Profesora Carmen Ruiz Repullo, socióloga de la Universidad de Jaén, gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotras.